Bienvenidos al programa de radio que te gusta. Porque acá tenemos data, información y buena onda. Todo está acá. Dominio Digital. Con Claudio Regis, Daniela Gastaminza, Daniel Santinelli, Alejandro Ponique. Contactos: WhatsApp 11 40 81 9599. Twitter @Dominio Digital. Facebook Dominio Digital. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio Digital, una emisión especial con un invitado especial al que seguimos desde hace muchísimos años, el señor Richard Stallman, ¿sí? Acompañado por supuesto por Daniel Santinelli. Nos acompaña también Maximiliano Firman. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bienvenido. Ponique está de viaje, Alejandro, y Daniela está enferma, así que tenemos dos bajas en el día de hoy. Me parece que Ale no vino porque no se animó a enfrentarse. No se animaba a hablar con esta, ¿no? Bueno, bienvenido, Richard. Muchas gracias por estar con nosotros. No soy capaz de escuchar tan rápidamente la palabra. Vamos a hablar despacio. Primero te pregunto, ¿te gusta que te digan el gurú del software libre? No, soy un líder de una campaña por la libertad. Bien. El gurú realmente significa docente. Ajá. Y no es de nada por tener vergüenza, pero no es lo que hago. Ajá. Bien. En India, si quieres estudiar un instrumento, buscas un gurú. Para comenzar y para ponernos, porque hay gente que quizás no te conozca, que son más jóvenes, la pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos del software libre? Software libre Sí. significa los programas que respetan la libertad y la comunidad de sus usuarios. Con cualquier programa hay dos posibilidades: o los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. No hay otra posibilidad, entonces siempre es uno u otro. Cuando los usuarios tienen el control del programa, aquel programa respeta su libertad y su comunidad. ¿Qué es la libertad? Es tener el control de tu propia vida, el control de las actividades que haces en tu vida. Pero cuando usas un programa para hacer la actividad, el control de la actividad requiere el control del programa. Entonces, los programas que respetan la libertad y la comunidad son los programas de los cuales los usuarios tienen el control. Sí. Para que tengan este control, necesitan las 4 libertades esenciales que hacen el criterio concreto para un programa libre. La libertad 0 es de ejecutar el programa como quieras, para cualquier fin. La libertad 1 es de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu actividad informática como quieras tú. La libertad 2 es de hacer copias exactas y regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es de hacer copias de tus versiones cambiadas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Con las primeras 2 libertades, cada usuario tiene el control por separado del programa. Es decir, cada uno puede cambiar sus copias como quiera. Las otras 2 libertades proporcionan, conjuntas con las primeras 2, el control colectivo, es decir, que cualquier grupo, que sea unos pocos o la comunidad entera, también tiene el control del programa. Y es por el control colectivo que los usuarios no programadores pueden participar en ejercer el control del funcionamiento del programa. Entonces, con estas 4 libertades, los usuarios tienen el control del programa. Entonces, aquel programa se distribuye de manera justa. Pero si una de estas libertades falta o es incompleta o insuficiente, entonces los usuarios no tienen el control de este programa, sino al revés. El programa tiene el control de los usuarios y su dueño tiene el control único del programa. Entonces, este programa no es libre, sino privativo. Priva de su libertad
a sus usuarios y les impone el poder injusto de su dueño. Entonces, un programa no libre es una injusticia, no debería existir y por tu propia libertad necesitas rechazar su uso. Y cuando hablamos de un programa tiene que ser libre, no necesariamente debe ser gratis. Son cosas libre diferentes. Y gratuito son cosas diferentes. En inglés tengo que decir free software, pero free es ambiguo. Claro. Significa o libre o gratuito. Pero en este caso, en software libre significa libre. En free software significa libre. Entonces es más claro en castellano. Decimos software libre, totalmente inambiguo. Bien. Hace 20 años viniste por primera vez a Argentina. Nosotros estuvimos en tus charlas. ¿Hubo una evolución en esto, una comprensión mayor por parte de la gente? O sea, en estos últimos 20 años con respecto al software libre. No mido la comprensión de la gente, sino que intento aumentarla. Entonces, aumentarla. No puedo medir, no es mi trabajo. Evaluar el nivel de comprensión de la gente sería otro trabajo. No tengo ni el entrenamiento ni el tiempo para intentar. Quizás ustedes puedan intentarlo. Mi trabajo no es medir hasta qué punto ya comprendan, sino actuar para que comprendan más. No, bueno, creo que sí, creo que ha mejorado la comprensión. El mundo ha cambiado bastante en ese sentido. La influencia del software libre es enorme. Ahora, Richard, vos has sido muy claro en tus definiciones. Tus explicaciones son muy claras, muy precisas. Pero el mundo ha cambiado en estos últimos años y, como vos decías, para poder ejercer una actividad ya no se depende solo del software ahora, sino también de toda una infraestructura de red. Muchas cosas se hacen en Internet, muchas cosas se hacen a través de servicios. Sí, pero no debes emplear ningún servicio para hacer tu propia actividad informática. Eso es caer en el poder de otros. Uh-huh. Para tener el control de tu propia actividad informática, necesitas hacerla con tus copias de programas libres. Si confías tu informática al cerebro de otro, pierdes el control de tu actividad informática. Esa práctica se llama el software como servicio o el software como servicio. No se debe tolerar y no lo uso nunca. Hago mi informática en mi computadora y es lo que cada uno debe hacer. Los servicios que se ofrecen como sustitutos de hacer la informática en tu propia computadora son viciosos y tienes que saberlo para no usarlos. Para la comunicación tenemos que pasar por la red. No hay otra posibilidad. Mi computadora no puede comunicarse directamente con tu computadora estándonos en dos ciudades. Entonces, ¿qué hacer? Pasar por la red. Pero lo que hace falta es comunicarnos con la posibilidad, por lo menos, de encriptación desde mí a ti. Entonces, así nadie más puede interferir ni espiar. Uh-huh. Cuando se habla de la nube, ¿qué es la nube para vos? No, la nube está en la mente de un usuario que usa ese término. Es la única nube que existe. Lo que sí existe es un Internet compuesto de muchas computadoras, cada una perteneciendo a alguien. Uh-huh. Entonces, cuando se trata de usar el Internet para algo más que solo transmitir mensajes de uno a otro, siempre hay que preguntar, ¿qué computadoras participarán en esta actividad informática? ¿A quién pertenece cada computadora? ¿Y qué datos tendrá? ¿Y qué hará con esos datos míos? ¿Y en qué país está? ¿Bajo qué leyes opera? Sin saber las respuestas de estas preguntas,
hay que decir no. Pero para distraer a los usuarios de las preguntas esenciales, dicen, no son computadoras, sino que es la nube. Es una nube amigable en la cual no puedes preguntar nada. Y no hace falta preguntar nada. Puedes confiarte de todo el mundo ciegamente como un imbécil, y eso es usar la computación en la nube. Yo te hago una pregunta desde aquí. ¿La solución cuál podría llegar a ser? Porque No uno es dice, bueno, difícil. regulaciones. Eso no es difícil de solucionar. Es rechazar lo que llamen computación en la nube, preguntando las preguntas inteligentes. ¿Qué computadoras me propones usar? ¿Y qué hará cada una? ¿Y por qué usarlas en vez de hacer mi actividad informática en mi computadora y comunicarme con él para colaborar con él, con su computadora? Si hoy él quiere hacer software, puede licenciarlo con licencia GNU porque has creado un marco de referencia. Sí, pero para el ¿podemos software libre. quizás hablar de lo que hemos hecho hoy en esta radio? Sí, Porque muy buen hemos ejemplo. logrado un cambio Sí. importante. ¿Puedo contar yo la historia? Esta mañana me llega un mail de Richard que me pregunta cómo se va a transmitir el programa. Entonces le digo por streaming y después se sube a YouTube. Entonces dijo, no, YouTube, no. Bueno, sacamos YouTube. Y me dice, bueno, voy a revisar el streaming, a ver si el streaming permite a cualquier persona ingresar. Y encontró, él se quiso conectar y se le aparecía la pantalla en blanco. Entonces me dijo, bueno, no, streaming no. Fue una ventana blanca Sí. porque requería ejecutar un programa no libre en JavaScript. Bien. La página venía con programas no libres y mi navegador los bloquea Claro. para proteger mi libertad de los programas no libres. Seguro. Entonces, lo que yo le dije es, bueno, entonces hagamos así, grabemos el programa, dado que a través del streaming no sería un streaming válido en este caso. La cuestión es que cuando llegó acá a la radio, habló con los técnicos de la radio y haciendo modificaciones en el streaming lograron que el streaming sea accesible a todo el mundo. O sea que- Accesible sin software privativo. Sin software privativo. Este es el punto. No Bien. se trata de prejuicios entre personas. No había un tal problema. Ujú. El problema que había fue exigir ejecutar un programa privativo, pero ya están escuchándonos porque lo han corregido. Seguro. Ya. Sí, bueno, agradecemos a la gente de la radio que tuvo 34 técnicos corriendo para que esta transmisión pudiera salir el día de hoy. Y en el fondo a mí me quedó, al comienzo me preocupé mucho a la mañana cuando dije, ¿cómo hacemos entonces? Y después me quedé, él de alguna manera dijo, bueno, este es un triunfo de alguna forma, ¿no? Sí, es una victoria. Es una victoria. Porque, ¿por qué presto atención a tales cosas? Primero, porque no quiero comportarme de manera contradictoria a la filosofía Sí. que apoyo. Estoy diciendo, no uses un programa privativo, rehúsa. Cuando alguien te pide ejecutar un programa privativo, tienes que decir no. Pero si lo digo transmitiéndolo a través de un programa privativo, sería autocontradictorio. Sí. Tengo que evitarlo. No podría lograr difundir mi mensaje actuando en contra de mi propio mensaje. Eso sería autoderrotador. Sí. Pero entonces tengo que prestar atención, pero lo que deseo, el mejor resultado siempre sería cambiar los medios usados, corregir el problema, y la mejor cosa es corregirlo permanentemente. Una cosa que alguna vez me preocupó, que dijiste, en la Argentina están implementando el sistema Sibios para cuando entramos por migraciones, por Ezeiza, por ejemplo, y por un montón de puestos de migraciones, que hay que poner los dedos. Y Richard se niega a eso, de hecho dejó de ir a un montón de países, ¿no? Porque hay que No poner un los dedos. montón, Bueno, pero unos algunos cuantos. países, hay países en los cuales ya no entro,
no voy a esos para no dejar tus países huellas. porque es injusto tomar las huellas dactilares de la gente, es tratarla como criminales. Es lo que comenzó en mi país. Mi país es el culpable de muchos males internacionales, pero uno de los países que ha imitado, ha seguido el mal ejemplo de mi país es Argentina. Hace unos años es imposible entrar ni salir por Ezeiza ni por el buquebús sin dar huellas dactilares, que no doy. Pero afortunadamente hay caminos para entrar y no es secreto. ¿Cómo hiciste para entrar esta vez? ¿Por dónde viniste? Entrando por tierra. No hay el problema. Ahí no hay que poner los dedos. No hay las huellas. No los piden. ¿Y el día que los pidan? No vendré más. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué crees que la gente no se queja de eso? Porque no tienen el espíritu mental de quejarse, de rebelar en contra de las medidas de la supuesta seguridad. Pero ¿qué seguridad necesitamos? Sobre todo, seguridad contra la tiranía, contra la represión. Ni en tu país ni en mi país es posible dar por supuesto que no haya represión, que no haya hasta tortura del Estado. En mi país, el Senado acaba de confirmar al jefe de la CIA que practicaba la tortura hace 15 años. Qué horrible es, qué vergüenza es para un patriota de mi país. Es una vergüenza. Bien. Pero entonces, cuando dicen en nombre de la seguridad vamos a seguirte, vamos a espiarte, hay que reconocer que eso no es seguridad, sino preparación para la represión. Bien, nosotros cuando veníamos para aquí, para la radio, yo lo pasé a buscar a Richard, pasamos por uno de estos arcos que hay en la ciudad de Buenos Aires de monitoreo de patentes. Pregunté, ¿es para decirnos qué patentes estamos infringiendo? Pero es peor. Toman nota de las placas de los coches y estoy adivinando, pero supongo que toman nota de todas las placas, aunque no les muestre. Eso también es represión, es preparación para represión. Hay que exigir la eliminación total de tales sistemas. Creo que una cámara para reconocer automáticamente las placas es legítima solo bajo una condición, es de solo tomar nota de las placas ordenadas por los tribunales. Si un tribunal dice, ordena seguimiento de una placa, entonces es legítimo que los sistemas automáticos sigan esa placa. Pero si siga todas las placas, es tratar a todos como sospechados, y eso va en contra de los derechos humanos. Hace falta ese nivel de protección para protegernos del poder de investigación del Estado. Necesitamos que el Estado tenga poder, porque sin poder no puede cumplir con sus misiones. Pero teniendo tanto poder, hace falta también proteger a la gente del ejercicio del poder del Estado en contra de él sin justificarse. Entonces, si un juez dictamina seguimiento a alguien, luego es legítimo. Pueden poner las cámaras para el reconocimiento de placas, pero solo con un sistema limitado, que al ver una placa sin orden del tribunal, dice, no hay coche, no he visto nada. ¿Sabes qué es lo peor? Que los criminales, los ladrones ya saben dónde están los lectores de placas. Claro. Así que pueden ir por otro lugar. Y cambian las placas también. Y peor todavía,
es un excelente mecanismo para falsificar las placas y testear si el lector lee bien la placa falsificada. Sí. Es un banco de pruebas. Sí. ¿Y cómo hacemos hoy con cualquiera con una cámara, de manera muy, muy económico, puede lograr el mismo sistema? En mi casa, en una ventana. Sí y no. Quien quiera puede sacar fotos de vez en cuando. La operación de algún sistema que sistemáticamente reconozca placas o caras debería ser prohibido que fuera por individuos o empresas o por agencias públicas. Claro. Bien, bueno, tenemos algunas preguntas que nos están... Excepto siguiendo esa norma de limitarse a reconocer a los individuos o los coches ordenados por tribunales legítimamente. Exacto. Bien, tenemos preguntas de los oyentes. A ver, vamos con una pregunta. Para las preguntas a Stallman, mi nombre es Javier Castrillo. Ya sabemos la posición de Stallman con respecto al programa de la gestión anterior, Conectar Igualdad. Quería saber puntualmente la opinión de Richard sobre el sistema operativo Guaira y su implementación a partir de una política estatal. Gracias. Guaira es una distribución del sistema GNU con kernel Linux. Entonces debería llamarse Guaira GNU con Linux. Su problema es que contiene programas privativos. No es un sistema totalmente de software libre, entonces no puedo recomendarlo. Es mucho mejor que usar Windows o MacOS o Android o cualquier sistema mayormente privativo, pero no llega completamente a la libertad y es importante que la gente lo sepa. Recientemente tuve una idea acerca de las fiestas de instalación. Por ejemplo, FreeSol. Sí. Siempre hay una tensión entre dos metas. Hay la meta de llevar a la gente a la libertad, de instalar únicamente software libre, de enseñar el mal moral de un programa privativo, y el deseo de los principiantes de hacer funcionar computadoras con periféricos que necesitan drivers privativos para funcionar. Y normalmente lo que hacen es instalar una distribución no libre de GNU con Linux. Pero he imaginado otra manera de resolver esta tensión es primero instalar únicamente distribuciones 100% libres, pero que hay en un rincón el diablo, alguien vestido de una máscara de diablo o otra cosa equivalente para instalar los drivers privativos si la máquina lo necesita. Es decir, que el FreeSol mismo no lo hace, porque los líderes del FreeSol nunca tocan código privativo, están en contra de instalarlo, pero toleran la presencia del diablo para hacer funcionar esas máquinas. Bien. Bueno, tenemos... Pero de esta manera enseñará que los drivers privativos son malos. Bien. Y esta lección es muy importante. Bien, hay que entonces que tengan un diablo en la próxima, ¿no? Se nos está hablando, porque Richard siempre ha sido un fundamentalista y está muy bien. Él es el ejemplo, él tiene que dar el ejemplo, tiene que tener una posición extrema, tiene que ser un símbolo del software libre. Pero esta es una opción de aceptar ciertos tonos de gris. Un titular, ¿eh? Sí, ¿Vamos con otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Quería preguntar a Richard Stallman qué opina del caso de la empresa que contrata a un programador para que desarrolle una herramienta de software muy específica que lógicamente cobra por sus horas, días, a veces meses de trabajo, honorarios. Pero, ¿qué ocurre después? ¿Debería ese programador compartir el código? ¿Debería la empresa compartir el código a pesar de que sea algo muy específico para ese usuario y que pueda, ¿puedo contestar? A pesar de que pueda llegar a implicar incluso cierta confidencialidad? ¿Puedo contestar? Es que no digo que haya la obligación de publicar todos los programas. Nunca lo dije.
Escribir un programa y usarlo privadamente es legítimo. Y ese programa es libre. Es libre porque todos sus usuarios tienen las 4 libertades. Este programa tiene a un solo usuario, su autor. Y él tiene todas las 4 libertades, entonces este programa es libre de manera trivial. Uh-huh. El autor, en este caso, no impone su poder a nadie, no somete a nadie. Pero si comienza a distribuir copias como software privativo, comienza a someter a gente. Esto no se debe hacer. Si el autor escribe el programa para un cliente, luego entrega el código como software libre al cliente, ya tiene 2 usuarios. Pero cada uno tiene las 4 libertades, entonces no es malo. Bien. Si el cliente, normalmente una empresa, no distribuye este programa, no somete a nadie, entonces no hay injusticia. Es un modelo muy común de negocio y no estoy en contra. El riesgo, el peligro al cual hay que tomar precauciones es que un día el cliente distribuya el mismo programa como software privativo, claro, privando a otros de su libertad. Pero si el desarrollador entrega el programa bajo una licencia de izquierda de autor, como la GPL de GNU, eso protege. Bien, bueno, tenemos que hacer un pequeñísimo corte de 2 minutos, te vamos a dejar descansar 2 minutos y ya continuamos conversando con Richard Stallman aquí en Dominio Digital, ya volvemos. Herdata, líder en automatizaciones de radios, acompaña a las emisoras en el nuevo desafío de incorporar video a sus transmisiones. Visítanos en www.herdata.com. Zungli Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, pines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungli.com.ar. Grilón 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. 5 variantes de PLA, 2 de nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH, Industria Argentina. Obtené tu nuevo dominio internacional .com, .net o .org por solo $9.90 con Incredinet. También, renovación de dominios obtenidos por otra empresa registrante por solo $8.75 por año. Incredinet. ¿Querés alojar tu página web, potenciar tu negocio, crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio sentís Dominio Digital. Bueno, y seguimos. No cuesta nada intercambiar tarjetas. Acá Richard está dando algunas sugerencias de intercambiar tarjetas de SUBE. ¿Para qué serviría que yo intercambie mi tarjeta SUBE con Maximiliano, por ejemplo? Para que no puedan saber toda tu historial de viajes. Uh-huh. Si usas la misma tarjeta durante mucho tiempo, tienen toda tu historial. Uh-huh. Lo que hago en Boston, hay tarjetas parecidas en Boston, pero no uso una tarjeta por mucho tiempo. Claro. Bueno, a ver, esto es lo que yo decía antes, Richard. La definición que has hecho de software libre, la licencia GPL, todo esto ha servido para que tanto los usuarios como los desarrolladores entiendan muy claramente los conceptos de libertad en el software. Hoy en día, en un mundo donde cada vez más hay servicios y hay datos personales de los usuarios involucrados,
El problema es la privacidad. Sí. Y el mundo está, es la sociedad otro problema, es otro problema, pero tiene puntos de contacto, creo, y la sociedad ahora está discutiendo cómo manejarlo. Creo que no tenemos todos, tanto los que desarrollan como los propios usuarios, un marco de referencia tan claro como el que tenemos con respecto al software libre. ¿Consideras que es posible que establezcamos un marco de referencia así para la privacidad? He intentado establecerlo. Es que tenemos que legislar para limitar la acumulación de bases de datos personales. Es decir, la compra debería ser anónima. No hace falta una tarjeta que identifica una persona, aunque sin su nombre propio. Hemos desarrollado un sistema de pagos anónimos. Se llama Thaler. GNU Thaler. Véase Thaler.net. Se escribe T-A-L-E-R. Thaler.net. Un sistema de pagos matemáticamente anónimos. Entonces, y no es una moneda, no es como Bitcoin. Las compras se denominan en dinero. Pero si usaran Thaler para los transportes de Buenos Aires, funcionaría así. Pagas algún dinero y recibes cuantas, ¿cómo se llaman? Como tokens para viajes. Y cada vez usarás tu tarjeta para pagar transporte, pero no sabrán qué tarjeta haya pagado. Solo podrán asegurarse que alguien ha pagado. Ok. Después tenés casos como lo que ha pasado recientemente con Facebook y Cambridge Analytics, con respecto a cómo se ha utilizado la información, cómo se vende esta información. Es un asunto secundario, porque cualquier base de datos personales será abusado, porque hay tantas maneras de abusarlo. Puede ser abusado, como en este caso, por la organización que ha recogido los datos, o con colaboración de esa organización, como en el caso de Facebook y de Cambridge Analytica. Pero también puede ser abusado por empleados de la organización sin autorización de hacerlo, pero lo hacen. También puede ser abusado por ladrones. Hay muchos ladrones de datos y toman datos personales para abusarlos. También puede ser abusado por el Estado. En mi país hay una ley horriblemente injusta de que la FBI puede tomar una copia de casi cualquier base de datos personales sin siquiera orden del tribunal. Es decir, que han saltado la protección fundamental de nuestra Constitución. Y me dicen que proponen una tal ley en Argentina. Evidentemente, tales leyes garantizan el abuso de cualquier base de datos. Entonces, la única solución es cambiar los sistemas para evitar de acumular los datos personales. Eso sería un gran cambio de filosofía, porque la tendencia de hoy en día es diseñar los sistemas para saber de todo, para guardar todos los datos, para poder diagnosticar en cada caso lo que ha sucedido y a quién, pero es también un sistema de seguimiento. Entonces, perjudica los derechos humanos fundamentales y perjudica la democracia. ¿Por qué la democracia? La democracia significa que el pueblo tiene el control del Estado, pero el Estado suele actuar secretamente, escondiendo sus actividades. ¿Cómo ejercer el control de las actividades de las cuales no sabemos? Solo gracias a los reveladores de secretos, a los héroes como Edward Snowden. Entonces, pero los estados suelen
llamar a los criminales para ponerlos en prisión. Entonces, ¿cómo pueden revelar secretos a salvo? Solo porque si el Estado sabe siempre quién va a dónde y quién se comunica con quién, puede siempre identificar al revelador de secretos para ponerlo en prisión. Si requiere la sabiduría y capacidad de un Snowden para no ser metido en la prisión, no tendremos a bastantes reveladores de secretos. Entonces para proteger nuestra democracia, tenemos que asegurar que el Estado no sepa quién se comunica con quién, ni quién va a dónde. Pues sabes que un tema que hemos tocado mucho durante años es el tema del voto electrónico. Ahora ya no se habla en Argentina de voto electrónico, sino de... Sí, se habla. No, se habla de boleta electrónica, o sea, ya no de una máquina de votar, sino una máquina que imprime boletas, que es una parte electrónica y otra parte una boleta que queda constancia del voto. Pero luego, ¿cómo contarán los votos? Y yo entiendo que lo cuenta la máquina, si no... Eso es malo. Entonces, así el papel no cambia nada. No. Es un disfraz, nada más. El voto electrónico, y todavía será el voto electrónico, es injusto porque siempre hay alguien en posición de cambiar los totales en la máquina o cambiar el programa para que falsifique los totales. Él puede cometer un gran fraude indetectable. En papel, cuando votamos en papel, hay fraude, pero más grande el fraude, más difícil de esconder. En la computadora, cambiar la dígita de 1000 es tan fácil como cambiar la dígita de 1. Entonces, cualquier fraude de cualquier tamaño es indetectable. O sea, podemos decir, boleta electrónica sí, pero contando los papelitos. Ahí sí. O sea que tampoco tendría mucho sentido. Para eso podemos ir a la boleta única y marcar con crucecitas, ¿no? Quizás sea lo mismo. ¿Tenemos una pregunta más? Hola, doctor Stallman. Soy Ricardo, profesor de informática. Muchas veces lo hemos escuchado hablar acerca de la importancia del software libre para la educación. En mi área en particular esto es especialmente importante porque nos permite estudiar y aprender de los programas y al mismo tiempo, solo si sabemos programar, se pueden ejercer plenamente las 4 libertades del software libre. Sin embargo, en la mayor parte de la República Argentina no existe la informática como materia oficial en los planes de estudio. Me gustaría conocer su opinión al respecto. No estoy de acuerdo con los que dicen que todo el mundo debe aprender a programar. Es como decir que todo el mundo debe aprender a construir su propia casa o su propio coche. Algunos quieren hacerlo, pero los demás no. Me gusta cocinar algo, pero a muchos no. Hay muchas cosas que hacer en la vida. El punto de las 4 libertades es que los no programadores también pueden participar en el control colectivo. Uno que no sabe programar no escribirá personalmente cambios en el código fuente, pero puede participar en un grupo que implemente cambios según los deseos de sus miembros. Puede hasta juntar dinero de sus participantes para pagar a alguien para escribir los cambios deseados. O puede ser solo un grupo de 20 personas, incluso 3 programadores que escriben unos cambios porque están de acuerdo. El hecho de que una persona prefiere no estudiar programar porque no tiene talento ni interés, porque quiere ser pintor o músico o construir casas o cocinar, no me parece una injusticia. Si lo quiere bastante, puede estudiar. También puede pagar a un programador para escribir los cambios que él pida. Seguro. No, yo tengo una pregunta. Hoy mucho software libre, incluso mucho código fuente de software privativo. El único lugar donde se aloja es en GitHub, por ejemplo. ¿Qué opinas de GitHub eso? ha tenido mala influencia.
ha llevado a mucha gente a publicar su código sin licencia. Es decir, no es libre. La licencia de software libre liberta el código. Por defecto, cualquier programa es privativo, según la ley no muy buena del derecho de autor. La única manera de libertar el programa es poniendo una licencia libre, pero GitHub anima a la gente a no hacerlo. Debería no aceptar código sin licencia libre, pero la política actual, la política real de GitHub llevaba a mucha gente a publicar programas no libres porque no llevan licencias. Pero otra política de GitHub que ha tenido influencia muy mala es que fomentó el uso incorrecto de la licencia pública general de GNU, es decir, la GPL de GNU, porque no decía que es importante decir este programa puede usarse bajo la versión 3 o posterior de la GPL. El lugar donde se dice es en la noticia en cada archivo de código fuente, no en la licencia misma. Entonces, si pones una copia de la GPL en el programa, en un archivo, pero en los archivos de código fuente no dices nada, claro. No dices si es solo versión 3 o es versión 3 o posterior, no se sabe, no es claro, es licenciamiento ambiguo, claro, que GitHub ha fomentado. Sí, sí. Y muchos han elegido solo la versión 3 sin saber que tenían una elección que hacer. Entonces ha sembrado incompatibilidad potencial futura de licencias, porque el motivo para decir versión 3 o posterior es por si acaso algún día tenemos que publicar una versión 4. Entonces publicaremos programas diciendo versión 4 o posterior. Pero si un programa actual dice versión 3 o posterior, solaparán en la versión 4 o posteriores. Todos podrán usarse bajo la versión 4 desde haya una versión 4. Entonces seguirán en compatibilidad de licenciamiento. Pero los programas actuales que dicen solo versión 3 o que no hablan de la cuestión de versiones, es posible que se queden siempre bajo únicamente la versión 3 y sean incompatibles con otros programas futuros bajo la posible versión 4. Bien. ¿Tenemos una preguntita más? Hola, Richard. Habla Alejandro Ponique, columnista del programa, que lamentablemente hoy no puede estar ahí. He notado que usted toma Pepsi regular. Raro, siendo que la fórmula de Pepsi es privativa y no puede ser mejorada por la comunidad. No estoy usando un programa. Más allá de la eso, bebida es la salida del programa. A ver, vamos a escucharla completa porque era más larga, creo que la pregunta. A partir de ahí si podés. Hace tiempo. Eso es una realidad. Sin embargo, aquí en Argentina el general Perón decía: la única verdad es la realidad. Y la realidad demuestra que los avances tecnológicos más importantes de esta era se han logrado gracias a que sus creadores han sabido o han podido proteger sus métodos y mecanismos como un buen chef cuida sus recetas. No comprendo lo que está entonces, diciendo. En mi opinión, el movimiento software libre parece siempre ser un movimiento incipiente crónico. ¿Qué opina al respecto? Es falso. A veces hemos logrado programas importantes libres que se usan muchísimo. Entonces, evidentemente esa crítica exagera la realidad. Bien, ahí te trajimos un té, Richard. Pero es muchísimo té y agua insuficiente. Bueno, ahora hay que poner más agua. Producción, más agua. ¿Te puedo decir nombrar algunas empresas
varias y me decís por qué usarlas o no, usar sus productos o no. Yo te digo Netflix. Nunca usaré Netflix porque hace falta ejecutar una aplicación privativa. Bien. Spotify. Pero peor aún, Sí. espía al usuario porque el usuario tiene que identificarse Sí. y el servidor construye un historial sobre cada usuario y peor aún, impone un contrato antisocializador a agua fría Sí. para poder Acá llaman tomarla agua fría. ahora. Te quiero poder tomar ahora. ¿Es agua A ver, caliente? no, creo que es fría. Oh, ok. ¿Frío o caliente? Es caliente. Es caliente. A ver, producción, agua fría pedimos. Toma agua fría. Bueno, entonces Netflix no, entiendo que Spotify en el mismo sentido tampoco, es lo mismo. Tampoco. Uber. Digo, out, damn Spotify. Uber. ¿Es Igual. bueno? Es lo mismo. Porque Uber Tampoco. exige ejecutar un programa privativo y exige que el usuario se identifique para pagar. Claro. Entonces, construye un historial acerca de los movimientos del usuario. Es injusto. Entonces, para mí es una guerra. Uber quiere acabar con los taxis Sí. y así acabar con nuestra privacidad. Tenemos que actuar de antemano atacando a Uber. Entonces, rehúso subir en un coche de Uber aunque otro sea el cliente. Bien, acá veo en tu página que dice que rechazas también los baños pagos. Eso es por defensa de los derechos de los pobres. Yo tengo dinero para pagar, pero hay otros que no tienen dinero. Entonces encuentro totalmente injusto exigir un pago para usar un baño. Todo el mundo debe poder usar un baño. Y la idea de negarle a los pobres el uso de un baño me parece totalmente cruel. Es verdad. Otra de los elementos que mencionás como digamos como que tenés cierta resistencia es a los libros electrónicos, a los ebooks. ¿Cuál sería el problema de un ebook? Teóricamente ningún problema. Hay ebooks totalmente legítimos. Se pueden copiar, se pueden bajar sin identificarse. Pero el ebook usual comercial de hoy es injusto porque primero viene con grilletes digitales de DRM, Digital Restrictions Management. También prohíben redistribuir copias. También para conseguir una copia legítima legalmente hace falta identificarse, pero no deben saber quién lee cada libro. Es una injusticia muy peligrosa. Pero también no solo dicen que redistribuir copias sea prohibido, sino que imponen aceptar un contrato de no hacerlo. Y es demasiado para mí. Puedo aceptar una copia aunque sea ilegal compartir copias, porque si una ley me parece el contrario de la ética, puedo desobedecer. Pero no me gusta aceptar un contrato sabiendo que me encontraría obligado de romper el contrato. Entonces prefiero no aceptar el contrato. Eso es mi política. Nunca he aceptado un contrato de no compartir copias de cualquier obra. Pero, peor aún, esos contratos, con el contrato aceptas no prestar tu única copia a otro, ni regalar tu única copia a otro. Es un contrato de gilipollas. Y si has aceptado un contrato de gilipollas, esto no excusa cumplir con el contrato, porque no puedes ser gilipollas. Entonces tienes que romper el contrato. Bien. ¿Cuál sería el problema de usar Intel? Porque ya no hablamos de servicios o de software, hablamos de hardware básicamente, ¿no? También hay software Intel también, pero ¿por qué Intel no? Hardware es... El asunto de hardware parece... paralelo, semejante al asunto de software, pero no lo es. Mira, mi artículo es
gnu.org/philosophy/free-hardware-designs.html para toda la explicación. Pero en cuanto a Intel, el motivo para rechazar sus procesadores es que contienen una puerta trasera, el así llamado Management Engine, que es otra computadora específicamente para el poder de Intel. Intel puede comunicarse con ese procesador secundario, aunque el procesador principal esté apagado. Una puerta trasera, es decir, que no tiene ninguna seguridad contra Intel, ni supongo contra los Estados Unidos. Bien, nos quedaron pocas empresas para usar. Y sí, ni hablar de sí. Facebook, Twitter, bueno. No, eso desde ya. Sí, desde ya que Sí, Facebook y Twitter son diferentes. ¿Ah, sí? Facebook es un monstruo de husmeo y seguimiento. Ajá. Facebook no tiene a usuarios, sino usados. Usados. Sí. Entonces, que no seas usado de Facebook. Y Facebook tiene 3 tentáculos: Facebook mismo, Instagram y WhatsApp. Entonces, pido que no pongan fotos de mí en ninguno de los tentáculos de Facebook. No aceptaría ningunos, pero todos imponen usar software privativo y nunca uso software privativo. Ningún programa privativo, entonces no podría usar ninguno de sus tentáculos. Twitter es diferente. Más o menos sí puedes usar Twitter sin software privativo. Bien. Y no exige totalmente identificarse. Okay. ¿Qué hacemos con los celulares? Porque hoy en día la mayor parte de la gente tiene un celular que es un dispositivo de seguimiento, de rastreo, Exacto. de monitoreo, de control. Pueden convertir el celular en dispositivo de escucha, que escucha siempre las conversaciones en su alrededor para transmitirlas. Entonces, no llevo celular. Nunca he tenido teléfono celular y nunca lo tendré, porque no acepto que el Estado pueda escucharme todo el tiempo ni seguir mis movimientos. Yo creo que la gente termina de alguna manera por comodidad aceptando un montón de cosas. Porque se rinden. Se rinden, claro. Es triste, es muy triste porque hay que resistir. Claro. Porque imagínate a alguien que de pronto... Pero hagan lo que hagan los demás, yo sigo resistiendo. La idea de llevar voluntariamente un dispositivo para escuchar todas mis conversaciones me parece loco. ¡Qué tontería! ¡Qué locura! No considero llevar tal cosa. Y supongamos una persona que tiene que hacerse una tomografía. ¿Qué debería preguntar? ¿Usa software privativo? ¿Dónde se va a almacenar? ¿Qué van a hacer con mi información? No oigo lo que dices. Quiero decir, en un examen médico donde imágenes se almacenan en una computadora, las guarda una empresa o una clínica. Yo no podría decir, bueno, no me saco una radiografía o una tomografía porque en algún momento es como que uno termina... En ese caso... es la clínica que usa el programa. El programa que sea. No lo uso yo. No tengo aparato de tomografía. No soy dueño de un tal aparato, ni tengo por qué poseerlo. Entonces es la clínica que usa un programa privativo. No rechazo hacer trato con una empresa porque usa un programa privativo. Bien. No hay por qué. No es mi libertad que se perderá, es la libertad de la empresa y digo qué lástima, pero no es un motivo para rechazar el trato con esa empresa. Lo que no deberías permitir es que publiquen una radiografía tuya en Facebook. Claro. Bien. Bueno, nos quedan 3 minutos de programa. Bueno, una pregunta rápida. ¿Sos optimista o pesimista respecto al futuro? Soy pesimista de naturaleza. Pero no me rindo, porque rendirse garantiza perder. Lleva directamente a la derrota. Bien. Si sigo luchando, la victoria queda posible. Bien.
Pero para ustedes hay que reconocer que si todos lucháramos, ganaríamos totalmente en poco tiempo. El obstáculo principal es convencer a bastantes que luchen. Y les recomiendo visitar la página de Richard, que es stallman.org, donde van a encontrar un montón de información de, un poquito de todo lo que estuvimos conversando aquí. Los asuntos relacionados al software libre están en gnu.org. Sí, gnu.org, los que quieran. Stallman.org es mi sitio personal donde hablo de otros asuntos. Bueno, pero también está GNU Project, o sea, hay links a todos lados, ¿no? Sí. Bien, bueno, esperemos que puedas volver muchas veces nuevamente y desde ya agradecido por haber estado esta hora con nosotros. Les cuento que este programa no lo van a encontrar ni en Facebook ni en YouTube, cosa que hemos hablado con Richard, pero sí van a poder seguramente descargar el video y escuchar también pueden descargar los audios, ¿sí? Pero vamos a evitar estar en estos sitios a pedido justamente de Richard, ¿sí? ¿Está bien? Sí. ¿Estamos aprendiendo? Happy hacking. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Compartan este programa, que es libre, además. Chao. Hasta aquí llegamos con un programa más. Nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión. Dominio Digital con Claudio Regis, Daniela Gastaminza, Daniel Santinelli, Alejandro Ponique. Hasta pronto.